Sean bienvenidos a esta segunda parte complementaria del seminario de geosintéticos que ayer hemos iniciado. Es un seminario introductorio al fascinante mundo de los geosintéticos. Entonces, para los que ayer no han estado, mi nombre es Emilio Pardo Palmer, con algunos años de experiencia en este campo, en este rubro de los geosintéticos aplicados a la ingeniería, y dejando a un ladito nuestra compañía de siempre, la humildad, la modestia, somos uno de los iniciadores de los geosintéticos en cuanto a su aplicación en las obras de ingeniería en el país. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la continuación del seminario de ayer. Nos toca comenzar con lo que vimos al final brevemente, lo referente a los beneficios a los que nos llevan la aplicación de los geosintéticos, tanto en hidráulica, en geotecnia y en disciplinas de protección al ambiente. Estos materiales, a diferencia de los materiales naturales, por ser industrializados, como decíamos ayer, se presentan como de una homogeneidad bastante interesante. Tienen la facilidad para transportarlos en camiones, en semitrailers, dependiendo la cantidad. Pueden ser en contenedores y no podemos. Y solamente está haciendo acá un paréntesis por el tema del ruido que hacen los vecinos de lado, no podemos controlar. Esa es otra casa, otra oficina. Un poco nos complica, pero por favor intentemos concentrarnos nada más. Está fuera de nuestro control unos ruidos que están en las oficinas de lado. Y bueno, entonces decíamos que la facilidad de transporte es uno de los beneficios, de las ventajas que nos hacen llegar estos materiales. La otra ventaja o beneficio es la facilidad y rapidez en cuanto a su instalación. ¿No es cierto? Vienen en rollos, mayormente, en rollos de grandes longitudes y anchos. Estamos hablando de las geomembranas principalmente y los geotextiles, que son los materiales que más se utilizan en la ingeniería. Igual las geomallas. Entonces, su instalación, su despliegue no requiere mano de obra especializada en realidad. Sí se requiere cierta técnica cuando ya se tenga que hacer los empalmes entre rollo y rollo, entre panel y panel. Ahí sí se tiene que tener o contar con técnicos especializados, capacitados, dependiendo de la rigurosidad del proyecto. Se necesita mayor o menor grado de esta capacitación de los técnicos, ¿no? Entonces, el despliegue en el sitio es muy rápido, muy fácil, ¿no? Se usa a veces cuando hay taludes o grandes áreas para revestir, se usan cargadores frontales, excavadoras, grúas, y en áreas pequeñas suficientes con personal de piso nada más, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que la facilidad y rapidez de la instalación es uno de los beneficios en comparación con materiales naturales, ¿no? Por ejemplo, con la arcilla, con las arenas, con los materiales granulares. Hay que tener volquetes, hay que estar con equipos de extendido, tractores, motoniveladoras, en fin, gente de piso también. Ese es en el sitio, pero además en el transporte hay que tener también esos equipos, ¿no? Entonces la ventaja
en tiempo y facilidad es enorme. En cuanto al clima, sí afecta, pero no tanto como en los suelos. Los suelos se mojaron y sencillamente se deterioran. No se pueden colocar, se hace barro. Estos materiales pueden mojarse y no les pasa nada. Solamente se espera que pase el temporal, a que pase la lluvia y se pueden colocar. Solamente hay que procurar que la superficie en la cual se va a colocar esté medianamente protegida contra esta lluvia para evitar la erosión y que se forme también una película de barro. Entonces también hay ventaja en cuanto al clima, a las inclemencias del clima, ¿no? Por otro lado, ya que hemos hablado del tema o de aspectos medioambientales, la huella ambiental que producen estos materiales es bastante reducida. Es mucho menor que cuando se utilizan canteras de materiales naturales, ¿no? Entonces, son materiales fabricados que vienen de las plantas directamente. Ahora en Perú, como les decía ayer, ya existen plantas que fabrican estos materiales. Antes se traía desde Estados Unidos, de Austria, de Italia, de Brasil, en fin. Pero ahora ya tenemos en el país estas fábricas y que han sabido homologarse, que tienen sus laboratorios, todos sus procedimientos ya certificados por empresas internacionales incluso, ¿no? Entonces son materiales de un nivel apropiado para ser usados en ingeniería. Los materiales naturales, como decíamos, ayer también lo mencionamos, tenemos que sacrificar ciertos lugares para llevar el material desde allí hacia el lugar donde van a ser colocados y utilizados. Entonces también tenemos ventajas en cuanto a la huella ambiental. Uno de los materiales que se usa mucho y reemplaza en gran escala ya a las arcillas es el GCL. Es el acrónimo del Geosynthetic Clay Liner, un revestimiento geosintético de arcilla, básicamente compuesto de geotextiles y bentonita. El espacio que ocupa este material es inmensamente menor al que se utilizaría con arcilla. Hablando en volúmenes, una arcilla, por ejemplo, promedio tiene una permeabilidad de 10 a la menos 7, 10 a la menos 9, por ahí una buena arcilla, ¿no? Y esos materiales tienen 10 a la menos 12, menos 11. O sea, prácticamente 1000 veces más impermeable que las arcillas, ¿no? En el caso de una geomembrana, por ejemplo, que tiene valores de 10 a la menos 13 incluso, ayer lo dijimos, que solo 1 milímetro de este material equivale a 4 metros de espesor de una arcilla. O sea, estaríamos hablando de unas 4000 veces, ¿no? El grado de impermeabilidad en este caso. ¿Qué otros beneficios tenemos? Es que estos materiales son de altísima resistencia a la mayoría de agentes químicos, sean ácidos o álcalis, y también al ambiente, a la radiación UV, sobre todo las geomembranas hechas pueden ser de polietileno o de PVC. Los geotextiles sí, también lo dijimos ayer, que todavía tienen esa debilidad, pero como casi siempre van o son usados de manera cubierta, de manera enterrada, ya sea en carreteras, en tierra reforzada, en subdrenes. Entonces, al estar enterrados, esa debilidad se va compensando en gran escala. Acá nos hacen una pregunta con respecto a las dimensiones de los rollos y cuánto pesa. Los rollos más comerciales de geomembrana
tienen alrededor de 100, 150 metros. Por ahí se pueden fabricar de 200 a pedido en longitud. Y el ancho estándar también está en alrededor de los 7 metros, ¿no? 7, 7.2. También se pueden fabricar a pedido hasta 9 metros. El peso se calcula pues por la densidad, ¿no? El peso específico. Es casi como el agua, 0.94 gramos por centímetro cúbico. Entonces, si un rollo, por ejemplo, de 1000 metros cuadrados, aproximadamente está pesando 940, 950 kilos. Esa es más o menos la relación, casi como el agua, ¿no? Si el rollo tiene 1500 metros cuadrados, y también estamos hablando de 1,5 toneladas, ¿cuándo es el material de 1 milímetro de espesor? A medida que se hace de mayor espesor, obviamente las dimensiones del rollo se hacen menores para no complicar su manipuleo, tanto en el transporte como en el despliegue, en el lugar donde van a trabajar. Entonces ya los materiales de 2 milímetros, por ejemplo, ya no vienen tan grandes. En los rollos ya son menores, ¿no? De 700, 800 metros de longitud nada más. Y el ancho también bordea los 7 metros. Sin embargo, las plantas tienen, no todas obviamente, pero tienen la capacidad para producir hasta 9 metros de ancho. Y el largo, como digo, también se basa en los requerimientos del proyecto. Algunos diseñadores prefieren, y eso es muy, muy correcto, ¿no?, de que los rollos sean los más grandes posibles, que cubran las áreas más grandes posibles para disminuir las costuras y parches. Toda costura y todo parche implica la posibilidad de fugas, de fallas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se recomienda que en la medida de lo posible, obviamente, porque, por ejemplo, en taludes no es recomendable colocar paneles o rollos completos. ¿Por qué? Porque por el peso propio, el material durante los procesos de dilatación, contracción, forman muchas arrugas y por el peso, en las horas sol, esto se va a la parte más baja del talud, al pie del talud, y se forman tremendas arrugas. Y el HDPE, que es el que se coloca, la membrana de HDPE que se coloca en las áreas expuestas, son frágiles a estos efectos de dilatación, contracción. Incluso a veces hay efectos en ambas direcciones, ¿no? Y ocurre que la lámina, la geomembrana, al ser frágil, se marque, y en las repeticiones de dilatación, contracción, en los ciclos, ¿no es cierto?, por la gradiente térmica, han habido casos donde se han encontrado que membranas, solamente por el efecto de dilatación, contracción repetitiva, se ha debilitado y llegado incluso a romper en esas partes bajas de los taludes o en las aristas de las pozas, donde hay encuentros y dilatación, contracción en varias direcciones, ¿no? O en las dos direcciones, digamos. Entonces, en esos casos no es lo mejor colocar paneles a todo lo largo del rollo, sino hacer anclajes intermedios, por este tema que les acabo de mencionar, pero también por el tema viento, ¿no? El calor, el aire que se acumula, que está debajo de la geomembrana, entre el suelo y la geomembrana, por el calor, sabemos que se va digamos, a expandir, a aumentar su volumen. Entonces genera una especie de bolsones, y el mismo viento exterior hace que la membrana comience a ondearse y eventualmente podría levantarse si es que no está bien anclada esta membrana, con algunos mecanismos que ya se usan actualmente con bolsas de arena,
con algunos salchichones, como le llamamos en el campo, a esas preparaciones que hace de bolsas y sogas, ¿no? Aquí nos están preguntando qué recomendaciones al momento de instalar la geomembrana. Y bueno, justo estábamos hablando de eso. Las recomendaciones para instalar las geomembranas es minimizar, si es que no se puede evitar, el ingreso del aire por debajo de los paneles, que podría ocasionar daños a la misma membrana, la puede rasgar y hacer en las costuras o en la zona de parches, e incluso podría llegar a causar daños personales. Yo mismo he sido testigo en una oportunidad donde la geomembrana que venía siendo instalada, al recibir el aire por debajo, fue levantada juntos con las personas que estaban trabajando sobre esta geomembrana, y fueron levantados muchos metros de altura desde el fondo de la poza, incluso más arriba que la superficie que la cresta de la poza, y uno de ellos cayó y creo que no terminó muy bien. Bueno, cayeron varios, pero uno se golpeó más y, si no mal recuerdo, creo que tuvo un final no muy feliz. Entonces, hay varias recomendaciones para eso, que las membranas siempre deben estar ancladas. El personal no debería estar innecesariamente sobre esta, y la medida de control más atinada es trabajar solo cuando los vientos no encierren la posibilidad de levantar a la geomembrana. Creo que hay una normativa, si no mal recuerdo, de 20 nudos, 25 nudos nada más, o sea, 25 millas por hora. Hablando en kilómetros, pues bueno, hay que hacer la conversión, pero hay ya en los procedimientos de instalación seguramente se ha modificado este número para mayor seguridad. Entonces 25 o 30 kilómetros por hora creo que es un límite para instalar las geomembranas. El viento es es el principal riesgo que encierra la instalación de las geomembranas. Otra recomendación, si cabe, es que los instaladores deben permanentemente estar retirando o acopiando apropiadamente los residuos, los despuntes que se generan durante los cortes para las costuras y parches. Pedazos de geomembrana que están sueltos con el viento son transportados, y algunas veces también estas láminas, como son filosas, han llegado a cortar los brazos, bueno, no cortarse, pero sí a causar impactos con ciertos daños a las personas incluso, ¿no? Eventualmente, si cae en la cara, podría ser muy delicada la consecuencia, ¿no? Que una lámina de estas es en realidad como pequeños cuchillos voladores, en realidad, ¿no? Son bastante afilados estos despuntes de geomembrana que se generan durante la instalación. Entonces, en sus procedimientos de los instaladores se recomiendan que incluyan el aspecto de la limpieza, del orden, ¿no? Para evitar que estos retazos vuelen y hagan daños a los que están en el lugar, incluso los que están en los alrededores. Aquí hay alguien más. Dice, ¿cuál es la longitud recomendable para instalar geomembranas en un talud sin que esto presente las arrugas? Bueno, las arrugas siempre se van a dar dependiendo de la gradiente térmica del lugar. No se pueden evitar. Recordemos que las geomembranas se dilatan entre 250 y 700%. Es bastante la dilatación. O la elongación que tienen estos materiales, dependiendo de la temperatura. Entonces, habría que ver bien el lugar, la topografía, la geometría de la instalación a recubrir, pero yo diría, para ser bastante seguros, no más en poza sobre todo, no más de 40, 50 metros, ¿no? Si la poza tiene mayor talud,
sería bueno hacer una banqueta intermedia y anclarla para que la arruga no se va a evitar, pero sí va a dar mayor seguridad de que se deslice a la parte inferior, al pie de talud, y se generen arrugas muy grandes que ocasionen los daños que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, ya para pozas muy profundas, de taludes muy extendidos, es bueno hacer una banqueta intermedia y hacer el anclaje en ese lugar. En los pads no tanto porque, bueno, eso van a ser casi inmediatamente cubiertos con el apilamiento de los minerales, ¿no? ¿Está claro? Si no, podemos ahondar un poquito más, pero es eso. Es un tema de seguridad y un tema de calidad. Ahí el diseñador tendrá que aplicar todas sus experiencias, sus conocimientos para contrarrestar los potenciales efectos negativos. ¿Está contento, Eric? Puede responder. Acá otra persona nos está preguntando cómo identificar alguna posible fuga en la geomembrana. Bueno, las fugas en las geomembranas se identifican cuando existen, ¿no? Y las posibilidades son solamente eso, son potenciales, y esas posibilidades se dan cuando la calidad de las costuras y los parches no es la mejor. Entonces, para ello se hacen los ensayos no destructivos, pero también los destructivos, que es lo que se recomienda, lo que los especialistas, los que tienen muchísima experiencia, y así se ha normado, ¿no? Ya el diseñador determinará la frecuencia con los cuales se hacen los ensayos destructivos. Los no destructivos se hacen prácticamente a la integridad, a la totalidad de las costuras y parches. Ahí no hay escapatoria. Lo destructivo sí va a depender también de... Se puede normalizar cada 100, cada 150 metros de costura o cada X cantidad de parches, pero lo más recomendable es que se hagan las pruebas iniciales antes de empezar los trabajos para ver si el técnico, si la máquina, si el clima es el apropiado o si las máquinas están calibradas para esas condiciones de temperatura principalmente, ¿no? Y espesores de geomembrana. Entonces la posibilidad de fugas siempre está ahí, pero se va a reducir, si no evitar, con los controles que se impongan durante la instalación. Sigamos entonces. Decíamos que los beneficios de estos materiales son muchísimos. En el caso, por ejemplo, de los geodrenes, los GCL reemplazaban a los suelos, las arcillas, y los geodrenes reemplazan a los materiales granulares, a las gravas, que se colocan en los drenes, en los sistemas de drenaje. Por ejemplo, en las mismas pilas de lixiviación de minerales se sigue colocando en algunos casos algunas capas de 30 a 40 centímetros de grava de drenaje, y esa grava tiene que tener cierta característica de granulometría. Ojalá si fuera canto rodado mejor, pero no es tan fácil conseguir material de río, de quebradas en todos los lugares, así que se usan las chancadoras, y los materiales para drenes tienen que ser de cierta dureza, duros, durables, ¿no? De ciertas características geomecánicas, por lo tanto son afilados y podrían comprometer la integridad de las geomembranas. Entonces, hay materiales geosintéticos, los geocompuestos, geodrenes, que tienen un espesor de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y reemplazan a estratos de 30 o 40 centímetros de grava. Y lo mismo, ahí la colocación, el rendimiento de instalación de estos debe ser 10 o 15 veces más que el del material granular.
Entonces, ahí hay otra ventaja también de estos materiales, ¿no? Enorme ventaja. Y lo otro es en cuanto a la calidad. Colocar algún material sobre las geomembranas implica llevar equipos, herramientas que pueden dañar a la geomembrana durante el extendido de estos materiales. Y la gente, está demostrado, el obrero, el personal de piso, puede, de hecho ha ocasionado algunas veces daños a la geomembrana y por temor a ser despedido, a tener alguna amonestación, sencillamente no lo dicen y ya está. La geomembrana, el revestimiento quedó dañado, quedó roto. Lo mismo ocurre con los operadores de los bulldozers, de los tractores que extienden el material. Lo mismo, ellos con su cuchilla, con su cuchara, con el equipo que estén usando, hacen daños a la geomembrana y no daños pequeños, daños grandes. Y se quedan callados. Por eso es que algunos clientes, algunos dueños de esas operaciones, en coordinación con sus empresas supervisoras, han llegado a extremos de colocar a un supervisor 100% mirando la operación de las máquinas y de la gente que está extendiendo el material granular encima de las geomembranas. 100%. Si el supervisor tiene que ir al baño, los equipos y la gente tendrán que detener su trabajo para evitar lo que les acabo de mencionar, que hagan daños y después no avisan. Entonces, tanto controles de calidad y aseguramiento de calidad que se hacen para que después, en un solo momento, durante la colocación de este material granular, se comprometa la integridad de la geomembrana. Entonces, todo ello se salva con los geodrenes, con los geocompuestos que cumplen la misma función. Aquí el mismo amigo Eric pregunta sobre alguna recomendación para empalmar las geomembranas instaladas un día antes que ya han sufrido procesos de contracción y dilatación con geomembrana nueva. Bueno, la recomendación es esperar, pues, ¿no? Es hacer el despliegue de la geomembrana nueva y no soldarla inmediatamente con la geomembrana, con el panel de geomembrana existente. Hay que extenderlo y dejar también, como se dice en el argot de los instaladores, dejar que trabaje la geomembrana suelta, desenrollada, que se adecue más o menos a las condiciones ambientales y soldar el resto de paneles que son nuevos entre nuevos y esa costura inicial dejarla hasta un tiempo prudente, ¿no? Para poder soldarla con la antigua. Esa es la recomendación que damos en estos casos. Supongo que está clarificada la consulta y seguimos con los beneficios de los geosintéticos. Ya hemos hablado de las GCLs en reemplazo de las arcillas, los geocompuestos, geodrenes en reemplazo de las gravas. Tenemos, por ejemplo, las geoceldas que reemplazarían a los encofrados, ¿no es cierto? Reemplazarían a todo el trabajo que se tiene que hacer en el caso de concreto y de gravas. Las gravas en los taludes no se pueden sostener, los suelos orgánicos tampoco se pueden sostener fácilmente, habrían que hacer encofrados o colocar capas delgadas una y otra para poder dejarlos en su posición de trabajo. Entonces las geoceldas, como dice su nombre, son unas celdas geosintéticas que sirven de confinamiento para los materiales, ya sean granulares, ya sea concreto, o ya sea material fino, el material orgánico, para la posterior revegetación. En el caso de las gravas y el concreto, es sencillamente sirven como para proteger la erosión del talud, pero también como revestimiento en el caso del concreto. Entonces, esas geoceldas cumplen esa función. Es uno de los geosintéticos que cada vez está recobrando mayor aplicación por temas medioambientales. Ya se ha visto muchísimas instalaciones, taludes de carreteras, taludes de canales,
los taludes superiores de las pilas de lixiviación o cualquier área que ha sido disturbada mediante estas geoceldas y material orgánico, se ha logrado revegetar. Está como natural. Entonces tiene una gran aplicación y cada vez es mayor incluso, ¿no? En el caso de la geocelda, las geomallas igual también están reemplazando muchísimo o se está utilizando cada vez más para reforzar suelos. Ayer lo comentamos también superficialmente, que para terraplenes, para disminuir materiales, para verticalizar los taludes, se utilizan estas geomallas para darle mayor resistencia a las solicitaciones mecánicas, ¿no? Pueden ser de carga, resistencia al corte. Entonces los suelos reforzados cada vez vienen siendo más usados en diques, en presas, ¿no? Y en zonas de escaso espacio para empinar los taludes. Y dependiendo de la solicitación geotécnica se usan las uni o las biaxiales. Ok, las geomallas ya está entonces su gran utilidad en la tierra o en el suelo reforzado. Acá se nos ha puesto que hay rentabilidad a largo plazo. Bueno, es obvio, ¿no? En todas sus aplicaciones, estos materiales dan una rentabilidad muy, muy importante, tanto por su funcionalidad como también por su costo original, su costo inicial. Ya hemos mencionado, ¿no? Su facilidad para instalarlo, en realidad, para transportarlo, la rapidez con la que se instala. Igual ocurre con la disponibilidad, pues, ¿no? Es casi lo mismo, parte de. Ahora existe en el mercado local existe gran variedad, amplia gama de proveedores locales y extranjeros. Incluso los amigos de China también están incursionando bastante con estos materiales, solo que hay que tener cuidado con sus fichas técnicas, con sus controles de calidad que hayan aplicado durante la fabricación y dependiendo pues de la aplicación o de las especificaciones técnicas, el diseñador y los usuarios determinarán si se pueden aplicar en determinados proyectos, ¿no? Eso es en cuanto a la disponibilidad en el mercado. Ello, pues, esa gran oferta hace que los precios sean más competitivos realmente, ¿no? Los geotextiles, ya hemos dicho también, aumentan la capacidad portante de los suelos, estabilizan mejor los suelos y su uso más importante quizás es la de separación para evitar la contaminación de una capa con suelos finos de otras capas, ¿no? Ya hemos dicho ayer, lo repetimos para los que no han estado, que entre capas sí se puede decir para un pavimento, ¿no? Ahí existe pues la subrasante, subbase, base, afirmado, en fin. Y a veces hay migración de finos, ya sea por el tránsito o por las lluvias, hay migración de finos de una capa a la otra y hacen que la capa superior pierda resistencia al corte y se generen los abollamientos, los baches, ¿no? Y a veces hasta los colapsos. Entonces el geotextil es un elemento separador que previene esta migración de finos entre capa y capa y a la vez sirve también cuando está bien instalada, bien ubicada, de elemento drenante transversal hacia las cunetas. Acá nos preguntan, dice, no, eso es lo mismo ya. Sí, lo mismo, pensé que era una nueva pregunta. Ah, sí, aquí hay otra de don Francisco Rubio. Buenas tardes, Francisco.
¿Qué espesor de geotextil recomendaría para la colocación en un talud y plataforma de un banco de botadero con una grava de un espesor de 4 a 6 pulgadas? Todo esto obedece en realidad a cálculos, hay que hacer cálculos, pero sin embargo podemos atrevernos por nuestra experiencia a decir que un geotextil de 200 gramos por metro cuadrado sería suficiente para este caso. A ver, banco de botadero. Habría que ver, ¿no?, la inclinación del banco, el talud. Habría que ver también cómo está conformado ese material que se dice de 4 a 6 pulgadas. Es el espesor, pero no sabemos, hay que saber el tamaño máximo de la grava, ¿no? Pero si el espesor es de 4 a 6 pulgadas, el espesor del material que se ha colocado encima, y la grava debe tener 1 pulgada, pulgada y media de tamaño máximo, entonces será suficiente. Cuando ya las partículas son muy grandes, se tendría que hacer un análisis y se logra satisfacer con creces con geotextiles de 400 gramos, uno de bastante grueso, bastante denso, ¿no? Eso obedece a un estudio, estimado Francisco, hay que hacer los cálculos, pero por experiencia yo para lo que tú mencionas, Francisco, diría que basta con uno de 200 gramos nomás por metro cuadrado. Sigamos, entonces ya están los geotextiles. Ahora vamos a ver, aquí hemos querido incluir en este seminario algunas superficies. Vean la superficie de la foto de la figura 24. Talud empinado. Este talud es casi, no es vertical, pero tiene fácil 80 grados, ¿no? No es 90. Esto es en la mina Cerro Verde. Imagínense colocar una geomembrana en ese talud. Y esa es parte de una pila, de un pad para lixiviar el cobre. Entonces era un trabajo ya no de chinos, sino de egipcios, ¿no? Tratar de regularizar esa superficie para dejarla apropiada y colocar la geomembrana. Entonces, hay dos grandes alternativas. Una, hacer un trabajo de hormiga con gente y hacer como una especie de revoque, de tarrajeo, con un material arcilloso para que pegue en esas oquedades, pero es muy laborioso. Y la otra, dejando a un lado otra vez la modestia, fuimos nosotros a quien se nos ocurrió usar la geomembrana en combinación con unas mallas metálicas, unas mallas que tenía el cliente ahí para otros fines, ¿no? Unas mallas de doble torsión, galvanizadas, que se usa para estabilizar taludes ante desprendimiento de rocas. Así que se nos ocurrió colocar eso para de alguna manera darle cierta uniformidad a la superficie. No había otra manera, porque la membrana que se coloque ahí, por más geotextil o geocompuesto o lo que se coloque debajo, cuando se coloque el mineral, sencillamente va a tratar de copiar la forma irregular que tiene ese talud. Y sencillamente se tendría que haber roto, ¿no? Entonces ahí hicimos por eso le hemos puesto acá el título de soluciones ingeniosas. Eso no ha sido, vamos a decir, no es convencional. Seguramente se abstendrían muchos diseñadores de hacer algo acá, ¿no? Pero en campo se nos ocurrió colocar la malla metálica. Se comportaba como una superficie semi-rígida, ¿no? Iba a soportar las cargas para que no acompañe el paquete de geosintéticos, esas formas caprichosas.
Entonces se colocó la malla, obviamente anclada, bien anclada en la parte superior, en el hombro y en el pie de talud. Y seguidamente se diseñó en campo también. Después se consiguió, obviamente, la aprobación del diseñador. Y con suerte era la empresa en la cual yo trabajaba. Así que se aceptó colocar ese material y enseguida un paquete de geosintéticos, un geocompuesto de alto gramaje, y recién después de eso el GCL, que servía como capa de arcilla, porque este diseño era con arcilla. Los dos primeros, geocompuesto y malla metálica, era sencillamente para regularizar, para crear la superficie apropiada para el GCL, que era el segundo elemento impermeabilizante, y posteriormente la geomembrana. Entonces fue una idea muy ingeniosa que ya algunos diseñadores la vienen copiando. Incluso he visto por ahí unos papers que alguien ha hecho, pero no les corresponde. Pero las ideas son para transmitirlas, son para compartirlas, y si es para bien, que se siga usando, está bien, algo habremos aportado a la ingeniería, ¿no? A la derecha es parte de lo mismo de lo anterior, y se ve ahí una máquina, un elevador, un man lift, que tiene una canastilla donde va un hombre para anclar, para hacer los cáncamos de anclaje de la malla. No se logra ver, pero si se agranda tal vez sí. Ahí se está colocando la malla anclada para darle la forma casi regular, o sin las, vamos a decir, sin las irregularidades filosas, ¿no? Es como la primera cama para el paquete de geosintéticos. Entonces ahí dice, pues, efectivamente, la colocación de la malla metálica como primer elemento, de regularización del talud. Eso es, esa es la segunda fotografía. Si hay consultas, pueden, por favor, aprovechar. Esto es algo sui generis. Lo hicimos allá por el 2000, ¿qué será? 11 o 12, ¿no? En Cerro Verde. Continuemos. Aquí se ve mejor en la foto de la izquierda ese talud empinado, de roca, y se logra ver, se logra visualizar la malla metálica que está ahí, ¿no es cierto? Obviamente entre panel y panel de malla hay un procedimiento para unirlos. Ahí se ve el alambre de unión, la manera como se cose, cómo se unen los paneles. Y en la foto de la derecha ya se está visualizando el geocompuesto, que es ya el primer elemento geosintético que se está colocando para evitar que alguna partícula de roca del suelo madre obviamente pase por la cocada de la malla y comprometa a la geomembrana. Entonces el geocompuesto cumple esa función. Como ya la cocada es de 8 o 10 centímetros, 6 por 8 creo que es en este caso, u 8 por 10, el geocompuesto sí puede absorber esa posibilidad de que alguna partícula sobresalga, atraviese. Obviamente se ha hecho un desquinche previo ahí, ¿no? Pero por ahí pueden ocurrir algunas astillas, algunas partículas que sobresalgan, pero ya el geocompuesto lo va a confinar, y si salen va a hacer que rueden talud abajo por dentro de la malla y no logren comprometer al elemento impermeabilizante final, que es la geomembrana. Entonces ese material negro son unos mantos de geocompuesto que se están colocando encima de la malla que se ve en la foto de la izquierda. Sigamos, si no hay preguntas. Aquí ya se ve más elaborado. Vean, todo ese talud ya está con malla, está con geocompuesto, y las mantas blancas ya es el GCL. Ya es el elemento inmediatamente inferior a la geomembrana. O sea, ya está. Se logra ver, por eso hemos puesto esa foto, todas las fases, ¿no? La malla metálica,
el geocompuesto y el GCL. Ahí está, ¿no? Aquí ya está ahí vean, en la parte negrita que se ve, la foto no ayuda mucho, pero esa parte, la orilla superior de la parte negra del talud es justamente el anclaje intermedio, de lo cual hablábamos también hace un momento, ¿no? O sea, desde abajo estamos haciendo un anclaje intermedio para, de alguna manera, distribuir los efectos de peso propio, de tensiones y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí se está viendo. Luego, en la parte derecha, ya se ve el GCL instalado sobre el geocompuesto, por eso ya no se ve negro. El GCL mayormente es de color blanco. Ese ya es el elemento impermeabilizante que estaría reemplazando a la capa de 30 centímetros de arcilla, que es la que manda el diseño debajo de la geomembrana. Sigamos si no hay consultas. Bueno, acá está otra vez la fotografía donde se ven todas las etapas. Se ve la roca sola, se ve la roca con malla, la roca con geocompuesto y la roca con el GCL. Aquí en la foto de la derecha ya es de otro lugar, de otra mina, de otra operación. Y se está haciendo la opción que hablábamos casi al inicio de este tema, de los suelos o de los taludes rocosos, irregulares, donde se está colocando a especie de tarrajeo, de revoque, como se dice en algunos lugares, con suelo cohesivo y húmedo en áreas con grandes oquedades. Eso se ve en la foto de la derecha, ligeramente al fondo se está viendo, donde todas las irregularidades se las está regularizando para que estén apropiados de recibir a los geosintéticos, ¿no? Entonces, esa es la otra opción que les decía, dos de las grandes que hay. Y con esto de la segunda opción, se usó porque se quería también, por un tema de responsabilidad social corporativa, se entendió y se creyó conveniente darle trabajo a la gente de la comunidad. Mucha gente participó aquí para hacer ese revoque. Entonces, es parte también de las gestiones corporativas de las grandes empresas mineras, ¿no? Sigamos. Esta foto creo que debió ser al inicio, pero aquí se ve claramente las irregularidades del talud. Seguramente a nadie se le ocurriría colocar una geomembrana así como está. Pero para eso somos ingenieros, ¿no? Tenemos que ingeniársela. No podemos darnos por vencidos. Y es así que se logró hacer lo que se ha mencionado anteriormente. O sea, estas fotos debieron ser al inicio, pero miren el grado de irregularidad que tiene estos taludes después de los efectos de la voladura que se han hecho para darle la forma a la cual ha sido diseñada esta plataforma de lixiviación. Y en este tipo de roca era casi imposible, pues, darle la forma clásica, ¿no? Regular, casi lisa, para colocar la geomembrana. Entonces se nos ocurrió lo que ya se dijo, modestia aparte, fue idea nuestra y ya está funcionando. Sé que en muchas operaciones vienen haciendo lo que se ha hecho anteriormente, con una malla metálica y luego el paquete de geosintéticos. Entonces, esas son las ideas ingeniosas, ¿no? Soluciones ingeniosas. Por favor, nos gustaría escuchar. Hemos avanzado aparentemente muy rápido. Pensábamos que iban a haber muchas consultas, por eso son las diapositivas que hemos proyectado. Están a tiempo, ahora o después, al final, hacer todas sus consultas. Tenemos tenemos una hora todavía para intercambiar puntos de vista, esa es la idea. De este lado,
nos tienen a nosotros con una experiencia más o menos importante. Ya estamos casi tocando los 30 años. En el 93, a fines del 92, nos iniciamos primero con aplicaciones en las azucareras en el norte, en la refinería de Cajamarquilla, en los primeros tiempos donde se colocaba la geomembrana de PVC, y después ya a gran escala en Yanacocha, Cerro Verde, Pasto Grande, en fin. Entonces, tenemos alguna experiencia y alguna autoridad técnica para recomendar, para intercambiar puntos de vista, y seguramente nos ha faltado difusión, pero casi la mayoría de diseñadores de geosintéticos nos conocen, igual los supervisores, y los que no seguramente son alumnos de nuestros alumnos, modestia aparte, pero ahí estamos, todavía estamos, no somos, como dijimos ayer, de escritorio, siempre hemos estado en campo, en el día a día, en todos estos proyectos, y siéntanse libres de hacer todo tipo de consultas, sea de diseño, sea de instalación, sea de supervisión. Así que ahí estamos. Por ahora vamos a ir pasando algunas prácticas, algunas buenas prácticas durante la instalación. Aquí, por ejemplo, se está viendo a un par de tubos que están sobre una geomembrana. Esos tubos sirven para, acá en la parte baja dice a ver, esta es una especie de una lámina suelta que se coloca en la parte superior del geotextil a manera de extra protección de los sistemas LCRS, ¿no? Son los sistemas que se usan para colectar y recuperar las potenciales fugas que podrían ocurrir en las instalaciones revestidas con geomembranas. Entonces, aquí seguramente va a haber un nuevo revestimiento encima, y por eso es que lleva este sistema de colección y recuperación de fugas. Entonces, las tuberías, al igual que la mayoría de geosintéticos, tienen un alto índice de dilatación-contracción. Si no se le coloca esa lámina, ese wrap sheet, esa lámina de fricción, en este caso no está soldada, en el perímetro está colocada nada más. ¿Para qué? Para evitar de que con el fenómeno de dilatación-contracción, durante el arrastre en la parte baja, podría romper al geosintético que está debajo. Entonces, si le colocamos una lámina suelta ahí, hace como una especie de elemento separador al cual va a arrastrar la tubería durante la contracción y también dilatación, sin impactar al revestimiento de la instalación, ¿no? Esa es la idea de estas láminas sueltas, los wrap sheets, ¿no? Láminas de fricción. En este caso está suelta, como digo, para evitar que rompa la geomembrana original que está revistiendo la instalación. Acá tenemos una consulta de Manuel. Dice, conocí el caso de un reservorio agrícola que colapsó porque se rasgó la soldadura, y en la investigación se determinó que se había utilizado geomembrana de espesor diferente, 1 y 1.5 milímetros, no indicado en las especificaciones técnicas. ¿Esto puede ser la causa? Pregunta. Y además dicen que el técnico soldador no estaba certificado. Lo primero, no. Tiene un pequeño factor, pero no. Sí se pueden soldar geomembranas de diferente espesor, pero se tiene que hacer una buena soldadura, una buena costura. Para eso existe lo que hemos mencionado en algún momento,
el tema de calibración de las máquinas. Toda máquina, antes de ser usada en una instalación seria, tiene que ser calibrada con los materiales, con las láminas que va a trabajar, que va a soldar. Entonces, ahí se calibra la separación entre los rodillos. ¿No es cierto? Porque si no, no es lo mismo soldar de 1 que de 1.5, es diferente el espesor. Entonces, los rodillos tienen que tener otro tipo de separación, los rodillos superiores con los rodillos inferiores, para que de esa manera la fusión, la termofusión que se hace en la junta, en la costura, sea... Entonces, yo más me inclino por el hecho de que dice que el técnico no estaba certificado. Entonces, si el técnico no estaba certificado, probablemente no tenía el conocimiento, no tenía la claridad cómo es que se sueldan dos geomembranas de diferente espesor. Eso era todo, eso es todo, ¿no? Y entonces la soldadura fue de mala calidad, pero la rasgadura en general se debe pues a la presión hidrostática, ¿no es cierto? A la dilatación-contracción, o porque si se ha rasgado, si se ha despegado es un tema de soldadura, pero si se ha rasgado, se ha roto, es probablemente que hubo o mucha presión que hizo que se queme una de las láminas, probablemente la más delgada, se cristalice y con los efectos de la presión hidrostática más la dilatación-contracción sencillamente falla, ¿no? Eso es lo que puede haber ocurrido, estimado Manuel. Sigamos entonces, ahí estamos viendo el uso de los wrap sheets, en este caso sueltos, y veamos otra ilustración, por favor, a ver. Aquí que estamos viendo, dice también un wrap sheet de geomembrana 60.000, es lo que les decíamos ayer, 60.000 es el equivalente a 1,5 milímetros de espesor. Y está soldado, dice, a la geomembrana base, también de HDPE, en la zona del sumidero. Ahí se está colocando esa lámina de protección, efectivamente, ¿no? Para el efecto fricción, que por ahí van a bajar. Ahí se nota que también está no solamente en la parte baja, se ve, vean la parte más oscura, también está en el talud. Seguramente por ahí van a bajar algunos tubos, algunas mangueras o algunos equipos, y por eso se coloca esa lámina de protección contra la fricción de los equipos que se instalarían o trabajarían durante la operación encima de esta geomembrana. De repente algunas mangueras o tubos para bombas, ¿no? Y se está colocando esta lámina de protección para el efecto negativo de la fricción. Sigamos. Acá estamos, si ven, estamos usando los términos que hemos empleado en el vocabulario, en la terminología que ayer se dictó. Acá, por ejemplo, vemos el rain flap, que es una aleta para direccionar las aguas de lluvia. Aleta de lluvia, rain flap, ¿no? Temporal. Instalado a lo largo del perímetro de una de las celdas, la que está a la derecha, y la misma que será retirada cuando la celda del lado izquierdo sea terminada y certificada, ¿no? O sea, eso que se ve a la izquierda como una especie de cuneta es un rain flap para evitar que la lluvia nos comprometa o nos dificulte los trabajos que están al lado izquierdo. Entonces se está direccionando el agua, como decíamos ayer también, hacia los lugares donde no nos molesta, y trabajamos en seco, donde están los hombres de verde. Se termina la parte de movimiento de tierras, se hace la instalación de la geomembrana y antes de conectarla con la membrana que se ve ahí, se retira esa especie de bordo, de aleta, que es para direccionar la lluvia. Ese es una especie de rain-flap, aleta contra la lluvia. Sigamos. Aquí que estamos viendo, dice una inesperada ráfaga de viento y que está moviendo a un panel pequeño durante las actividades de despliegue, ¿no? Vean, a la derecha se ve el panel de geomembrana bien desplegado, pero cuando están desplegando el contiguo, una ráfaga de viento ha venido y ha ocasionado lo que se ve ahí, ¿no? Ahí no solamente puede dañar a la geomembrana, rasgarla y todo lo demás,
si no puede, a las personas que está ahí, puede darle una especie de chicotazo, le llamamos en el tema eso de la instalación, los puede levantar, los puede hacer caer. A un compañero mío hace años le dio le decíamos a manera de chiste, un lapo, le dio el extremo de la membrana que el viento levantó, lo tumbó al piso, lo derribó y tuvo que estar como 6 meses con un collarín, ¿no? Porque le afectó bastante, ¿no? La caída. Entonces, los supervisores tenemos que mantener nuestra distancia. Los muchachos que están instalando, ellos ya saben, están con su anemómetro y siempre atentos a cualquier viento inesperado. Así que eso es que se ve al lado izquierdo, hay un vehículo ahí que contiene bolsas. Ya en el panel de la derecha se ve que han sido colocados en ambas orillas, pero yo no veo ahí. Lo usual es que en el talud donde se ve el primer hombre arriba en la parte alta, el de verde, ahí tendría que haber una hilera de bolsas listas para ser colocadas al término del despliegue de este rollo. No veo ninguna bolsa en el talud, por ahí creo que se han relajado, o no sé que estoy viendo bien, no se ve, parece que se han relajado los muchachos, y les ocasiona lo que se ve ahí, ¿no? Porque si van desplegando y van colocando las bolsas, ese efecto hubiera sido mucho menor. Entonces, recomendación, siempre tener a la mano las bolsas de arena, pues, ¿no? Para ir fijando, para ir más o menos inamovilizando al panel y contrarrestar los efectos del viento. Aquí se nos pregunta si se hacen pruebas hidráulicas en reservorios revestidos con geomembranas, ¿cuál es el procedimiento? Nuevamente, ¿no? Dependiendo de la rigurosidad del proyecto, del líquido a confinar, de qué hay debajo, si no queremos contaminar las aguas subterráneas, que sería lo correcto, pero si es agua sola, si es con fines agrícolas, no sería necesario. Una pequeña pérdida de agua no le va a hacer un impacto tan negativo a nada, pero si estamos confinando una sustancia química más o menos peligrosa, sí hay que hacer las pruebas hidráulicas, ¿no? Hay varios métodos realmente, ¿no? El hydrotest es colocar una tubería, pero siempre estas pruebas se hacen para revestimientos dobles. No se puede hacer la prueba hidráulica para revestimientos simples, si es una sola geomembrana. No hay forma. No hay forma de medir la fuga, ¿no? Entonces, cuando hay doble revestimiento, sí se coloca el sistema de colección y recuperación de fugas en ellos, que son tubos por donde entran las bombas con sus sensores y todo lo demás. Por ahí se puede colocar una regla o un tubo, vamos a decir, milimetrado o centimetrado, con el cual se va midiendo en el fondo si el agua está incrementando el nivel. Y hay un procedimiento completo que lo vamos a decir más adelante en algún curso, no creo que da el tiempo, pero sí se debe hacer pruebas hidráulicas cuando el líquido a contener es alguna sustancia peligrosa. Y también hay maneras alternativas de calificar la calidad de un revestimiento con pruebas geoeléctricas. Así que ahora la tecnología nos da una amplia gama de métodos, de mecanismos para validar al grado que necesitemos el grado, como decíamos, de calidad de los revestimientos, ¿no? Acá nos dicen que el técnico contó un caso que el viento levantó y la lámina causó un caso fatal, le cortó el cuello a un trabajador. Es lo que decíamos, ¿no? Hace unos momentos, de que las orillas, los filos de la geomembrana son como cuchillos voladores realmente. No sé si es esto el caso, de que le cortó y sí, fue fatal, ¿no? No sé si le cortó el cuello, pero de que causa heridas, ¿no? Lo que sí he visto que por el golpe, después de ser levantado, eso sí lo he visto yo, después de ser levantado, el hombre, el ayudante que estaba trabajando, el técnico, cayó y producto de los golpes murió, pues, ¿no? Finalmente. Entonces sí, las membranas son es un trabajo de alto riesgo. El personal tiene que hacer
calificado, hay que hacer los famosos procedimientos, ATS, CIPER, en fin, según donde se trabaje. Y por eso es que los técnicos deberían ser calificados. Los capataces, desplegadores deberían ser calificados y como dije también en la parte inicial de este seminario, todavía nuestro IGS capítulo Perú no se ha fijado la meta de certificar a los técnicos, ¿no? Como es en el caso de los aceros, el carbon steel. Entonces, vamos a conversar con ellos. Ustedes también apóyennos, por favor, para proponer donde estemos trabajando, proponer a nuestros supervisores para hacer llegar esta voz al ente rector y tal vez así dentro de poco tengamos la manera de certificar, de calificar, de homologar a los técnicos y así se tengan muchos menores riesgos, no solo a la calidad de los proyectos, de las instalaciones, sino también a los daños que podrían causar a las personas y a la propiedad. Entonces, parte de los objetivos de este seminario es eso, ¿no? Concientizar a los profesionales que tienen que ver con esto, a los técnicos, y motivarlos a que cada vez se preocupen más por la calidad y por la seguridad durante los trabajos, durante las actividades de todos estos materiales. Aquí estamos viendo en esta fotografía que es un acopio, un apilamiento en el sitio de los rollos de geomembrana. Pero se ha puesto esta foto porque logren ustedes ver que en el corazón del rollo, que es un tubo, se ve achatado, elipsado, ¿no? Solamente los de abajo se ven que están más o menos circulares y eso es bueno, ni tanto, ¿no? Pero en general la foto se ha colocado porque estos rollos provienen de un lugar, de un acopio mayor o de un transporte donde no se han llevado en cumplimiento fiel lo que especifican, lo que recomiendan los fabricantes. Cuando se achata, es porque se ha apilado más de 3 o 4 hileras estos rollos y estos dificultan el proceso de desenrollado en el sitio ya de donde van a trabajar. Por eso es que las normativas que con el peso hacen que los que están en la parte baja se achaten, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, durante la instalación se usan unos equipos con una especie se les llama misiles en el terreno, ¿no? Que son una especie de lanzas que se colocan para que ingresen por el tubo y se haga el desarrollo normal de estos materiales. Entonces, al estar achatados, ya no hay forma de introducir por los extremos estos misiles para el desenrollado normal. ¿A qué nos conlleva esto? A que tengamos que hacer de manera manual, con todos los consiguientes riesgos que se generarían para el personal para hacer el despliegue manual. No se va a poder hacer en taludes, se tiene que hacer solamente en las zonas llanas, ¿no? Impactando pues en el tema de estos materiales. ¿Hay alguna consulta? Siéntanse libres de hacer las consultas necesarias. Aquí tenemos otra ilustración. En el lado izquierdo se ve que el material está siendo descargado desde el semi-trailer
usando un elevador, un elevador de horquilla, ¿no? Una especie de montacarga. En este caso usan las fajas, con los cuales vienen proveídos estos rollos y se hace la descarga del camión, del semi-trailer, hacia el piso, ¿no? Hacia el suelo. Entonces, esta foto se ha colocado porque esa es la manera correcta de hacer la descarga. No es usando un cargador, una excavadora, porque las uñas, a diferencia de este equipo, son pequeñas y podrían eventualmente romper a la faja, ¿no? Porque son afilados por el trabajo que tienen los cargadores, ¿no? Cargando suelos, rocas, igual las excavadoras, excavando y cargando también. Entonces las uñas del balde son afiladas y podrían romper la geomembrana, la eslinga, la faja esta que son para el deslizamiento y traslado y descarga de los rollos. Entonces esa es la forma correcta, ese es el equipo correcto, ¿no? Para la descarga de estos materiales. El lado izquierdo. El lado derecho, la foto nos muestra algunos cuidados o faltas de cuidados o falta de entendimiento de cómo se hace un apilamiento correcto de estos materiales, ¿no? No solamente se nos dice acá que el material está desorganizado, sino también esto consumirá más tiempo, ¿no? Para preparar el material y así ser transportado al lugar donde va a trabajar, ¿no? Entonces, está muy desorganizado, pues, ¿no? Eso nos quita tiempo para cargarlo y está pues de una forma sin contener una plataforma que permita contabilizar, que permita hacer la inspección. Acá, por ejemplo, si un supervisor se acerca, esos rollos pueden caerle en los pies o en algún lugar y ocasionarle daños. Entonces, ahí hay temas de calidad y temas de seguridad. Esto de ninguna manera, cuando nos toque trabajar con estos materiales, se debería permitir, ¿no? Seguridad y calidad en esta foto, muy, muy bajo nivel. En esta otra foto, que dice, esta foto representa que el material ha sido acopiado y se nota que tiene una significante cantidad de daños, ¿no? Vean ahí las orillas de los rollos, se ven como unos cortes, como unas penetraciones, que cuando ocurre una penetración en la orilla de un rollo, esto se transmite a varias vueltas del material en el rollo, ¿no? No solamente es a lo que se ve. Entonces acá dice, por ejemplo, que nótese que los daños, tales como las penetraciones, reocurrirán en la misma ubicación, en la dirección transversal de la máquina, cuando el panel sea desenrollado, ¿no? Es así, si se penetra, va a atravesar seguramente 3 o 4 capas, con el consiguiente desperdicio y complicación para la soldadura, porque ya queda un rollo con una orilla, no vamos a llamarla lineal, sino tiene un quiebre que nos va a obligar a colocar un panelito cortito ahí para completarlo. Entonces, más costuras, más parches, menor calidad. Eso es lo que nos indica eso, para tener cuidados durante el acopio de estos materiales, ¿no? Y en la derecha se ve algo mejor. Se nos dice que aquí hay, la geomembrana ha sido colocada sobre unos patines de madera para su elevación, ¿no? Para cargarlo, para transportarlo desde el suelo. Aquí estamos viendo ya un parche, no está muy lindito, pero la foto sí nos ilustra que es una reparación, dice, que tiene toda la documentación contenida en el mismo parche, ¿no? Y es una manera correcta de hacer
el trabajo, y cuando uno camina, se va a dar cuenta fácilmente qué es lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, está la fecha, está la hora, las iniciales de quién ha hecho la reparación, se supone. Dice BT OK, que es lo que les mencionábamos ayer, el vacuum test OK, o sea, la prueba de vacío está OK, ¿no? Está una hora ahí, y, y no sé qué más, era otro número, pero la idea es que está con toda la... Abajo hay otro que dice RBT, o sea que se hizo la reparación, se hizo la prueba y no salió bien. Por eso es que hay otra, una reprueba, RBT, y está OK, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Hay dos indicaciones ahí. RBT, OK. Está la fecha nuevamente, la hora, y esos números deben ser probablemente el número de parche o alguna otra indicación, o algún código del soldador probablemente. ¿Qué dice acá? La reparación contiene toda la documentación. Bueno, ya se dijo esto, pero es una forma como se trabaja en campo, ¿no? El parche, como digo, pudo haber sido mejor, la calidad de la costura acá no se ve tan bien, pero lo que se quiere decir en esto es que cómo se tiene que registrar, cómo se tiene que documentar las reparaciones para después inventariar y saber qué es lo que tenemos al final del proyecto. Sigamos. Aquí hemos querido mostrar, esta es una foto de un catálogo de un fabricante, donde se muestra la cantidad, la variedad amplia que hay de geotextiles, ¿no? Y, por ejemplo, esta marca Terrafix, o modelo Terrafix, tiene un geotextil para filtración, control de erosión y protección. Al otro lado tiene también control de erosión y protección. Y otra, en la parte baja ya hay para filtración y drenaje. La otra que sirve como, que se usa con un balastro para filtración también y protección. Y así, ¿no? Aquí hay un geotextil multifuncional, por ejemplo. Entonces, eso es lo que le decíamos ayer, que nuestros diseñadores sencillamente se dedican a decir geotextil de 80 gramos, o de 100 gramos, o de 200 gramos, o de 8 onzas, y nada más. Y las características o las propiedades las copian del fabricante y ya está. Pero no hacen pruebas del suelo con el cual va a trabajar. Entonces se tiene que hacer una investigación del suelo con el cual va a interactuar el geotextil, y dependiendo de la función que va a cumplir en esa aplicación es que se determina el geotextil, ¿no? Se determina qué geotextil, qué propiedades mecánicas, hidráulicas debe poseer para que funcione correctamente, y de esa manera se controle. En el caso del agua, por ejemplo, ayer les mencioné que cuando se coloca cualquier geotextil, el tamaño de poros, el clásico, y el geotextil de 200 gramos o de 180 gramos, se tapona fácilmente con los finos que se acarrea de los alrededores, y finalmente el dren queda seco porque no ingresa el agua. Sencillamente el geotextil se hizo una geomembrana, el agua va por cualquier lado, aflora en cualquier lado y no está siendo direccionado a la tubería o a la sección drenante, porque ese geotextil estuvo mal determinado, mal diseñado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, los que tenemos que ver con la ingeniería, con los diseños de estos geotextiles. Hay muchos métodos para diseñar geotextiles como filtros en los sistemas de drenaje. Entonces, en la parte baja también está el Ventofix, que ese ya es el GCL, ¿no? En este caso es un geotextil, un GCL reforzado con fibras de bentonita, y en el otro caso también, pero tiene una especie de forro, ¿no? Está revestido con una especie de forro, un plástico seguramente, por un lado o por ambos lados. Entonces hay una amplia variedad que nos ofrecen ahora los fabricantes,
para cumplir funciones. Y ya no hay que estar solamente diseñando tal geotextil como si fuese algo típico, ¿no? Se puede hacer los cálculos, las investigaciones del terreno, del sitio, la función, y después recurrir a la amplia gama de productos que nos ofrece ya el mercado. Sigamos. Aquí hay otros materiales también para control de erosión, ¿no? En la mano izquierda, en la mano derecha también para sistemas de drenaje, son geotextiles. En la parte baja ya se ve las geomembranas, ¿no? Hay una geomembrana totalmente lisa, en la parte intermedia, vamos a decir, y inmediatamente debajo está una geomembrana corrugada, una geomembrana que tiene una especie de coquitos para efectos de mejorar el ángulo de fricción en taludes empinados, ¿no? Esto hace de que la membrana no sufra tanto los efectos de la tensión y por ahí pueda rasgarse con la carga que se le sobreponga, ¿no? Entonces adquiere mayor adherencia al suelo y por lo tanto mejor funcionalidad. En la mano derecha inferior tenemos una geomalla, en este caso GeoGrid, es una geomalla uniaxial, se dan cuenta que tiene solamente en una sola dirección las fibras estas. Lo de abajo es solamente para hacer el modelo, pero las fibras son las que están verticales, ¿no? Las bandas de resistencia a la tensión. Acá también al lado izquierdo tenemos las uniaxiales y se ve ya las biaxiales. Fíjense que ahí sí ya están con unas bandas, con unas tiras transversales, ¿no? Entonces está en ambas direcciones, en la parte inferior también, y ahí está incorporándose un geotextil ya. Entonces mire la amplia gama de materiales que hay, ¿no? Para refuerzo. La que está a la derecha inferior es la multifuncional. Sirve para refuerzo, para separación y para filtración. La que está a la izquierda solamente es para aplicaciones de refuerzo. Sigamos. Aquí hemos querido mostrar unos formatos que se utilizan durante la supervisión o durante la instalación de los materiales geosintéticos, ¿no? Si no mal recuerdo, este formato se empleó para un proyecto de un relleno sanitario en Iquitos, en Loreto, Maynas. Un proyecto muy interesante, ¿no? Que se llamó Proyecto de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias. Se usó en Maldonado, en Iquitos, en Piura, en diferentes lugares del país, bajo el auspicio de, creo fue del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, obviamente el Ministerio de Ambiente al medio ahí. La supervisora fue una empresa alemana, Fischner, con una filial en Colombia y algo también en Perú. Y la empresa supervisora de campo fue Quality Management, contratada por Fischner. Así que ese es un formato de cómo es que se hace el reporte diario, ¿no? Entonces ahí solamente es un modelo, pues, ¿no? En la parte superior se coloca toda la data del proyecto y en la parte inferior, así bien concretito como ingenieros que somos, todo el resumen de las actividades más importantes, tanto en documentación, en reuniones de coordinación, en los frentes de trabajo existentes, en qué temas de calidad se tocaron y en la parte ya final, la descripción de algunos problemas, las soluciones y los acuerdos que se dan. Eso es bueno ir registrando día a día en este tipo de trabajos. Debería ser en todo tipo de trabajos, ¿no? Pero en estos de los geosintéticos con más razón todavía. Acá es lo mismo, el reporte diario, pero es un panel fotográfico que se muestra para indicar, para hacer saber a los involucrados en el proyecto. Vean en la parte superior derecha, es un acuerdo que se hace entre las partes. Está firmado obviamente por las partes. En el lado derecho superior se ve el mejoramiento del dren
y la plataforma, bueno, del lado oeste en este caso, pero lo que se quiere dar a entender acá es que un reporte diario de gestión de calidad tiene que contener, primero, la descripción resumida de todas las actividades. Segundo, registrar los acuerdos para las soluciones que se den ante problemas que se puedan presentar, inconvenientes. Mostrar qué arreglos, qué reparaciones se han hecho para que quede registrado qué tipo de problema fue y qué tipo de solución se dio, cómo es que se reparó, ¿no es cierto? Qué tipo o qué método de soldadura o de materiales se emplearon y qué área ha sido la que se ha producido en el día a día, ¿no? Ese es más o menos el resumen de un informe diario. Dice, en este proyecto, ¿qué tipo de geomembrana se usó? Se usó una geomembrana de 1 milímetro de espesor, 1.5 milímetros de espesor, y fue HDP. Sí, bueno, no estoy tan seguro, pero ahí en el informe debe estar. A ver si regresamos un ratito, en la parte superior debe estar qué material fue. A ver. Es de 1 milímetro, de espesor. Sí. Entonces, es la manera que se tiene que hacer los reportes en el tema de los geosintéticos durante la instalación. Todo se tiene que ir registrando, todo se tiene que ir custodiando para que al final se haga todo un archivo general, lo que se le llama el dossier de calidad del proyecto, y se entrega al cliente, se entrega al cliente 2 copias, ¿no? Uno para las autoridades, uno para ellos, otro se queda en la empresa supervisora, y las copias que sean necesarias para otros interesados que lo requieran contractualmente, ¿no? Pues acá, como cierre de este seminario, que como les dije ha sido solamente una especie introductoria para motivar a los involucrados en estos temas a que sigan capacitándose, a que sigan indagando. Hay amplia literatura ahora en el Internet, y ya también hay algunos amigos míos que han comenzado a escribir textos, libros, que se pueden ir revisando para que seamos más criteriosos. Yo he notado, y me atrevo a decir, que la mayoría de supervisores existentes en el mercado solamente hacen sus supervisiones basados en repeticiones de lo que se hizo hace años, hace más de 20 años, 25, casi 30 años, ¿no? Entonces, no es tan así. Por ejemplo, antes no se permitía colocar, ni siquiera caminar con zapatos de seguridad sobre la geomembrana. Así era en los inicios de los 90. Los instaladores tenían que usar zapatillas con planta de goma. Una pelea enorme con la gente de seguridad que exigían zapatos de seguridad. Y el jefe del proyecto decía, no, ningún hombre con zapatos de seguridad puede ir sobre mis geomembranas porque la deterioran, por los cocos que tienen los zapatos mineros, ¿no? Arrastran piedrecitas entre los cocos, ingresan a la membrana y la penetran, la punzonan y ya está. Entonces, finalmente se logró que se usen zapatillas en esos tiempos, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que seamos criteriosos. Eso era porque las membranas en esos tiempos venían solamente de 1 milímetro, ¿no? Pero ahora ya hay membranas de 1.5, de 2 milímetros, con las cuales se puede caminar tranquilamente con cualquier tipo de zapatos, y se puede colocar material granular también encima, ¿no? Entonces hay que ir actualizándonos realmente en estos temas. Hay que leer bastante, hay que leer hay literatura de los fabricantes, hay manuales del fabricante que no lo leen, solamente usan las especificaciones que valgan verdades. Los diseñadores, las empresas diseñadoras hacen un copia y pega del anterior, del anterior, del anterior, y se van repitiendo cosas, pero ahí entra el criterio de los ingenieros, ¿no? Aquí nos pregunta que en un pad de lisiviación, ¿qué paquete de geosintéticos usualmente lleva? Un pad de lisiviación lleva solamente una geomembrana. Solamente una geomembrana.
no tiene que usar paquetes a menos que se quiera hacer un reemplazo de la arcilla con el GCL. Entonces el paquete vendría a ser GCL geomembrana. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ya estamos... Pueden hacer preguntas, tenemos unos minutos todavía, por favor. Estamos atentos. Y si no, lo seguimos motivando a que continúen en este camino de capacitarse, de asistir a cursos, a seminarios, y sobre todo de aquellos que provienen de gente que tiene experiencia en campo, en diseño, en supervisión, y no solamente de aquellos que representan a vendedores, a fabricantes, ¿no? Está bien que promocionen lo mejor, pero yo cuando me encuentro con algunos de ellos a manera de entre chiste y en serio, les digo que tienen que leer mucho más para que sus exposiciones sean más aterrizadas y más pegadas a la realidad, ¿no? No solamente con un sesgo comercial. Voy a estar atento, unos 15 minutos más, pueden seguir haciendo las consultas que crean. GCL se usa también en paz, por supuesto, ya lo dije, ¿no? Incluso se ha llegado a exagerar, a usar más allá de la cuenta, sin hacer análisis de estabilidad. El GCL se tiene que usar después de hacer análisis de estabilidad física, ¿no? Después de hacer ensayos de corte directo, empleando, pues, ¿no? El suelo, los suelos que contienen o en los cuales van a trabajar este material, y hacer la interfaz entre GCL geomembrana, entre GCL suelo, en fin, según la rigurosidad, para ver la estabilidad geotécnica. Pero sí se usa muchísimo, cada vez más se usa el GCL en los pads. Lo que sí hay que tener en cuenta, complementando la respuesta a la consulta anterior, es la longitud, ¿no? El tamaño de traslape entre paneles de GCL. Hace algunos años, quizás 10, un poquito más, ocurrió que en un proyecto, por casualidad, se descubrió que los paneles de GCL se habían separado. Lo que pasa es que el GCL no se une, no se suelda con el otro panel, ¿no? Se hace una colocación nada más de bentonita por un tema hidráulico, no por un tema mecánico, ¿no? Entonces los GCLs, después que se humedece, se hacen más pesados, y igual se van hacia la parte del talud, pie de talud, y como que se estirase, ¿no? Se estiran, y obviamente al estirarse longitudinalmente se contraen transversalmente y hace que se generen vacíos, ¿no? Entre panel y panel, dejando completamente sin funcionalidad para lo cual fueron colocados. Entonces, después de esa experiencia, lo que los fabricantes decían traslape de 6 pulgadas, 8 pulgadas como máximo, ahora algunos diseñadores con muy buen criterio, basado en la experiencia, están pidiendo que los traslapes sean entre 45, incluso hasta 60 centímetros, para garantizar que no ocurra la separación entre panel y panel, ¿no? ¿Qué dimensiones tienen usualmente las zanjas de anclaje? Ese es un tema que a mí también a veces como quien dice, me hace pensar no tan bien de los diseñadores, ¿no? Nunca había una memoria de cálculo, porque los anclajes funcionan al peso, por peso, ¿no? Pero he visto diseños de grandes empresas, consultoras, diseñadoras, que ponen sección típica, ¿no? Y dicen 50 de ancho y 80 de profundidad o 1 metro de profundidad, y lo usan indistintamente para un pad que tiene 100 metros de talud, ¿no es cierto? Como para una pequeña poza que tiene 1,5 metros de talud. Esto es anti-ingenieril, ¿no? Yo una posita de 1,5 metros la anclaría 15 centímetros y haría con lámpara nada más
o con la cuchara de una retroexcavadora, de manera de hacer una pequeña zanja y anclar, porque no va a sufrir tanta solicitación mecánica. Pero así hacen los diseñadores, como les digo, ¿no? Sección típica y lo usan sea para un pad, para un canal, para una poza. Entonces ahí es que tenemos que trabajar. Yo alguna vez estando en el otro lado, en el lado del contratista, no del supervisor, se me exigía que haga la sección típica en una poza de 1,5 metros de profundidad, igual como si fuera el pad. Y bueno, el supervisor en parte tenía razón, el de que hacía la supervisión, porque decía, así está el plano, ¿no? Así que como para mí no era necesario, le dije, oye, no me puedes pedir eso, ¿no? Acá no hay roca, no puedo hacer tanta excavación, vamos a hacerla menos. No, y no, hasta que tuve que recurrir al gerente de dicha empresa diseñadora, le expliqué lo que estaba ocurriendo y me dijo, ok, está bien. Y cosas como esas, ¿no? Entonces, tenemos que ser mucho más criteriosos, mucho más pensantes y aplicar nuestros conocimientos, pues, ¿no? De ingeniería o de algunas técnicas de experiencia para saber dónde ser estrictos y dónde se puede flexibilizar. Entonces, la dimensión de la zanja va a depender para mí, como recomendación, del tamaño de la longitud del panel al cual se quiera anclar, ¿no? Si deseas uno típico, es 50 por 80 de profundidad, más o menos. 50 de ancho por 80 de profundidad. Eso sería lo típico. Hemos tenido una importante acogida con este seminario, así que esto nos motiva para volver a dictar algo ya más elaborado, quién sabe, un curso, ¿no? Algo más enfocado al diseño, ¿ya? Porque, como les decía hace un momentito nomás, los diseños actuales son muy, muy típicos, muy generales. No hay cálculos ni para los geotextiles, ni para los espesores de geomembrana, ni para los anclajes intermedios o finales. Sencillamente estamos actuando sin temor a equivocarme, como artesanos, no como ingenieros con formación académica, ¿no? Entonces, se tienen que hacer cálculos para diseñar y de esa manera determinar o especificar el material más apropiado, el material que mejor cumple la función para la solicitación que sea necesaria, mecánica, hidráulica, ¿no? Entonces, ayer hablábamos, por ejemplo, de que se emplean geotextiles indiscriminadamente de manera expuesta, y esto no es correcto. Los geotextiles, por lo menos hasta la actualidad, no están diseñados para trabajar de manera expuesta. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que una operación grande, una operación minera, en la cual se colocaba el geotextil a manera de protección encima de la geomembrana, ¿no? Porque iban a ser unas pilas muy altas, de más de 100 metros de altura. Entonces la geomembrana necesitaba cierta protección al punzonamiento y se colocó el geotextil. El contratista es contratista y vive de los rendimientos. Así que instaló todo el geotextil que pudo sobre la geomembrana, pero el mineral la colocación del mineral al apilarse tenía otra tasa de rendimiento. Entonces venía después, incluso pasaron algunos meses en las cuales quedaban áreas de geomembrana cubierta con geotextil, pero sin mineral. Y cuando estuvimos caminando por ahí para hacer una inspección, vamos a decir, casi rutinaria, nos dimos cuenta que el geotextil estaba totalmente calcinado. Solamente con el hecho de caminar, nuestras huellas, nuestros pasos, hacían que el geotextil se deshaga, se quede como polvo, ¿no? Entonces se determinó que ese geotextil no debió estar expuesto tanto tiempo. Se tuvo que retirar y colocar de manera progresiva a medida que se iba colocando el mineral encima de este geotextil. No se puede dejar expuesto.
Se tuvo que desanclar en la parte superior, enrollarlo hacia la orilla de las pilas que venía de mineral, protegerlas ahí con algún material de cobertor, y en la medida que avanzaba el apilamiento del mineral se iba desenrollando talud arriba. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las fichas técnicas, con las características que ya los fabricantes nos van diciendo, ¿no? Pero estamos actuando de manera, quién sabe, artesanal, como decía, ¿no? En algunos casos. Acá se nos pregunta si se pueden hacer pruebas hidráulicas en reservorios revestidos con geomembrana. Algo dijimos ya hace un momento, ¿no? Que las pruebas sí se pueden hacer cuando se requiere cierta estanqueidad, porque lo que se está confinando son sustancias contaminantes, pero para hacer la prueba hidráulica tiene que tener indubitablemente doble revestimiento, ¿no? Lo que sí se puede hacer son pruebas geoeléctricas. Eso sí, eso no requiere doble revestimiento. Pero la prueba hidráulica, tal como la conocemos, los que trabajamos con este rubro, se requiere doble revestimiento para poder ir controlando los caudales de fuga, ¿no? Entonces, si tiene un solo revestimiento, existen pruebas geoeléctricas, pruebas de chispa, pruebas de lanza de agua y, bueno, esas que se usan para membranas expuestas, ¿no? Esa sería la respuesta para nuestro amigo que hizo la última pregunta, ¿no? Acá nos están felicitando. Gracias, Manuel. Estamos efectivamente, esa es la idea, compartir experiencias y de esta manera evitar los malos métodos, las malas técnicas de instalación y más bien fortalecer las buenas prácticas y ser de un soporte. Llevemos estas experiencias de campo, estas ocurrencias del campo hacia los diseñadores para que los diseños cada vez sean más aterrizados, sean más prácticos, más funcionales, ¿no? ¿Qué equipos pregunta, ¿qué equipos y o herramientas se usan al momento de instalar geomembranas? Para instalar geomembranas, dependiendo de la envergadura, del tamaño del proyecto, si es algo pequeño, basta manual nada más para hacer el despliegue. O sea, hay dos tipos de tiempos durante la instalación, ¿no? El tiempo para hacer el despliegue de los rollos de geomembrana y el tiempo para hacer la soldadura. Entonces, si el área es pequeña, se colocan al mismo lado, al costado de las áreas a revestir, se coloca el rollo, se trae obviamente con algún equipo pesado, tiene que ser un cargador, ¿no? Una retro más o menos grande, se trae la geomembrana al sitio, ahí se desenrolla manualmente, se van cortando los paneles a medida y luego se emplazan en el lugar y se suelda. Equipos para soldar hay dos tipos principales, ¿no? Los equipos de termofusión o cuña caliente, como lo dijimos ayer, y los equipos de extrusión. Los de termofusión no usan ningún aporte, solamente usan una cuña caliente justamente que va montada en un carrito, ¿no? Móvil que se va desplazando con rodillos que van detrás de la cuña y van presionando y funcionan por presión, hace la termofusión, ¿no? Por calor y presión, no hace la fusión. Esa es para las costuras grandes, entre panel y panel. Y para las reparaciones se usa una maquinita que se llama extrusora, que justamente extruye un material que viene en cables, ¿no? El welding rod, varía de soldar. Ese material se derrite en la maquinita esta y luego lo va botando por una boquilla justo en la zona que se quiere hacer el empalme. Entonces forma un cordón de extrusión como el que vimos en la fotografía, en el parche ese, ¿no? Eso es lo que hace la máquina extrusora para parches y pequeñas roturas. La prueba Spark, ARC,
¿En qué consiste principalmente? Todas las pruebas geoeléctricas están basadas en el principio de conductividad eléctrica, justamente, ¿no? Entonces, la prueba de Spark se hace solamente en parches que en el filete de extrusión, en el cordón de soldadura, lleva insertado un hilo de cobre. ¿No es cierto? Ese es en el caso de los parches. Esta maquinita, este probador de chispa, que descarga un voltaje muy alto, se pasa en toda la longitud del cordón de soldadura y obviamente donde haya mala soldadura va a estar expuesto el cobre y va a hacer la chispa. Por eso se llama spark. Spark es chispa, ¿no? Y el arco, hace el arco eléctrico, ¿no? Spark arc. Eso es para el caso de parches. Y para el caso de revestimientos con paneles completos, ya no en las reparaciones, sino en el panel, en la integridad del panel, también hay un equipo de chispa, que es como un escobillón que se va pasando a lo largo y ancho del panel. Y como este panel tiene filamentos también en una de las superficies de la lámina, de la geomembrana, igual, donde hay algún daño, sencillamente va a reportar la chispa, el arco eléctrico. Entonces, esa es la prueba de Spark Arc, que se usa para detectar daños en la geomembrana. Entonces, amigos, vayamos cerrando este seminario y no me voy a cansar de decirles, si han escuchado esto es porque están muy interesados. Nosotros vamos a seguir intentando generar más material de aprendizaje, de compartimiento de experiencias, de conocimientos, para incentivar, ¿no?, a los involucrados en este tema a que vayan entendiendo más la funcionalidad y el enorme beneficio que nos ocasiona al incorporar en los diseños estos materiales. Por muchos años se ha venido dejando pasar por alto, en realidad, las grandes ventajas técnicas y económicas que generan estos materiales, ¿no? Actualmente, acá se nos pregunta qué documentación se le pide al técnico. Lo usual, desde que se iniciaron en realidad los geosintéticos en Perú, era de que el técnico deba poseer ciertos miles de metros cuadrados instalados. Entonces, es la clásica en los trabajos, ¿no? No todo el trabajo si no tienes experiencia. Y si no tienes experiencia, no todo el trabajo. Es el círculo vicioso que ocurre y ojalá se vaya cambiando. Entonces, en Perú, cuando se empezó con esta disciplina, con este campo de los geosintéticos, los primeros que yo conocí, probablemente sean los primeros realmente, fueron unos vietnamitas, ¿no?, que vinieron con una fábrica americana, porque antes el instalador tenía que ser una empresa, la empresa instaladora tenía que ser certificada y aprobada por la empresa fabricante. La empresa que inició la introducción de estos materiales en Perú fue Candel, una empresa americana que ya no existe, que luego se fusionó con otra empresa y formaron la famosa SLT, ¿no? Otra fabricante muy grande que ahora tampoco ya existe. Pero entonces con Candel vinieron los vietnamitas, los chinos a trabajar acá en Perú. Y posteriormente ya vinieron con otra empresa cubano-mexicana, vinieron muchos técnicos mexicanos con la empresa Cerrot. Después de eso, ya años después, ya se comenzaron a formar los que fueron ayudantes de soldadores en Perú. Logramos ya ir certificándolos nosotros y aceptándolos como técnicos. Han aparecido muchísimos técnicos buenos ya en Perú, al extremo que ahora ya exportamos técnicos a Argentina, a Bolivia, a Chile, a Ecuador. Hay muchos técnicos peruanos que están fuera del país ya.
Entonces la documentación en ese entonces era eso, la experiencia, pero que no había. Ahora sí, se pide lo mismo, cierta cantidad de metros cuadrados. A veces se pide 500.000, 1 millón de metros cuadrados, dependiendo del cliente, ¿no? Entonces, pero sí, debería tener una gran experiencia en el caso de personal para CQA. Ya hemos dicho, CQA es el equipo, el departamento que hace el aseguramiento de la calidad de construcción. Eso lo pide, ellos son los que piden justamente la certificación a los técnicos instaladores. El cliente no. El cliente tiene justamente a su representante, que es el departamento de SQA o la empresa que hace el servicio de SQA. Esa empresa es la que solicita y valida la documentación que deben poseer los técnicos instaladores. Los clientes no son especialistas en esta disciplina, ¿no? Y si lo fueran, contractualmente no se les permite. Por eso es que contratan a las empresas que hacen el servicio de SQA, que brindan ese tipo de servicios, para que se encarguen de garantizar, que se encarguen de velar, de darle confianza al cliente de que la empresa instaladora, con sus técnicos calificados, hagan un proyecto, una instalación acorde a los requerimientos que ha estipulado el diseñador para el proyecto. Esa es la empresa de SQA la que garantiza, la que da confianza de la calidad. Se nos pregunta si el CQA es similar a una supervisión en proyectos del Estado. Sí, más o menos es el equivalente, con la diferencia que las empresas de CQA, ya es un comentario deportivo nada más, son más serias. En el Estado las empresas supervisoras mayormente, tristemente, se coluden con el contratista y ya sabemos qué ocurre después, ¿no? Este es un comentario off the record, por favor. Es un comentario muy personal, ¿no? Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. En los EQAs es muy difícil esto, ¿no? Tienen que guardar su reputación y así van ganando mucho más clientes. Pero es más o menos el equivalente. Entonces, amigos, ya vamos cerrando. Siéntanse libres, como digo, de en cualquier momento hacernos algunas consultas puntuales. Va a ser gratuito unos días, después ya vamos a hacer cursos pagados, porque esto cuesta realmente, ¿no? Las experiencias de muchos años, como decía humildemente, modestia aparte, somos los iniciadores en los servicios de CQA en Perú y también en otras partes de Sudamérica. Nuestros maestros han sido americanos, no hay ninguno que haya sido peruano. Así que, pero tenemos mucho respeto a los que van apareciendo en el país, con quienes compartimos muchas inquietudes, y a ellos los vamos motivando cada vez a que sigan leyendo e interpretando, ¿no? Porque hay muchas veces que leemos y leemos, pero no le damos la importancia a las especificaciones, a las técnicas, a los manuales que existen, y solamente estamos repitiendo y repitiendo lo que se dijo hace 20, 25 años, ¿no? Para el tema famoso que hablamos ayer del SIP, para el otro tema famoso, el despegue de las costuras, hay muchos supervisores que se siguen pegando o malinterpretando la especificación. Entonces, están haciendo perder tiempos y dinero a los fabricantes y a los instaladores, perdón, pero finalmente al proyecto, ¿no? Porque los climas a veces demoran los trabajos de instalación de geomembranas sobre todo, y retrasando con criterios no muy apropiados se hace que los proyectos pierdan eficiencia, ¿no? Entonces hay que interpretar mejor las especificaciones, las normativas. Acá hay una última pregunta que vamos a intentar responder.
Y nos dice, las recomendaciones del CQA al CQC se hace durante la instalación o al terminar. Primero vamos a explicar, seguramente hay algunos oyentes que no tienen claro los roles o lo que significa CQA y CQC. Ambos son departamentos diferentes. El CQC es un departamento que pertenece al contratista, que vela, que hace la medición mediante inspecciones, mediante ensayos de las actividades de soldadura, de despliegue, de soldadura básicamente, con ensayos del instalador mismo, del contratista mismo. Y el CQA es un departamento, es una empresa independiente que es contratada por el cliente para dar validez a los trabajos que hace el departamento de CQC, mediante sistemas, mediante patrones bien organizados para refrendar o para vigilar que las actividades de personal de CQC estén en concordancia a las especificaciones y planos. Entonces, las recomendaciones del CQA no se hace al final ni al inicio, se hace durante. Incluso desde antes de empezar el proyecto, el departamento de CQA es quien valida al personal que va a conformar el equipo de CQC del contratista. Ellos reciben la documentación del cliente, el dueño del proyecto, revisa las capacidades, las experiencias del personal y define si ese personal está calificado para tal o cual puesto dentro del departamento de CQC. Entonces, las recomendaciones es desde antes, durante y después, para terminar de manera efectiva y apropiada toda la documentación de calidad que le conocemos como el dossier, ¿no? De calidad. Es un archivo, un compendio de toda la documentación de los controles de calidad, tanto de los métodos de instalación como de los materiales instalados para el proyecto, ¿no? Eso sería quizás nuestra última respuesta. Tenemos unos 2-3 minutos para cerrar la hora real, no la hora académica, pedagógica. Una última pregunta, una última respuesta entonces. ¿Qué documentación, por ejemplo, o en qué se basa el equipo de CQA para ejecutar el servicio en campo? Bueno, el diseñador, que es el responsable técnico de la ingeniería de un proyecto, es el que elabora tres documentos importantes, ¿no? Los planos para construcción, las especificaciones técnicas y el manual de CQA, que no debería ser manual, debería ser plan de CQA, pero bueno, así se le llama, el manual de CQA, porque un manual es algo genérico, y un plan sí es algo específico para un proyecto, pero bueno, se le sigue llamando manual. Entonces, el documento en el cual se basa un departamento de CQA es justamente el manual de CQA. En ese documento se establecen todos los procedimientos, todas las normativas, todas las frecuencias de ensayos, todas las regulaciones con las cuales se debe garantizar de que el contratista va a ejecutar el servicio en concordancia a los requerimientos estipulados en planos y especificaciones. Esa es la función del CQA y el documento es el manual de CQA. Con eso creo que estaríamos cerrando este pequeño, pero a mi modesto entender, significativo seminario introductorio para motivar a todos los involucrados en los sistemas de revestimiento con geosintéticos. Así que agradezco a todos, a todas las personas que han tenido bien participar en este humilde evento. No somos expositores, sí somos consultores, por ahí tenemos algunas fallas, seguramente sí, de la exposición, así que por favor acójanos con las indulgencias del caso y de esa manera vamos a seguir aportando nuestras experiencias, vamos a ir intercambiando opiniones para mejorar este campo que es apasionante. Dice, el plan de CQA, ¿en qué se diferencia un plan de trabajo? Bueno, es un plan. El plan de trabajo
es más para un contratista, ¿no? Que va a ejecutar un trabajo. Y un plan de CQA es un plan para monitorear, para velar por el cumplimiento de ciertas cosas. Esa sería una pequeña diferencia, ¿no? Los planes son específicos para cada servicio, para cada proyecto, para cada fin. Así que nuevamente gracias y estamos atentos a cualquier coordinación relacionada a eventos de esta naturaleza. Gracias nuevamente y que tengan una bonita tarde. Gracias para todos.